Biblia dice, Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta mañana vamos a hablar acerca de la gloria de Dios. Esta mañana vamos a hablar de un tema que para la iglesia es muy importante y para lo cual voy a dar mi propio testimonio acerca de esto, y luego vamos a hablar de por qué es tan importante que regresemos como iglesia a vivir y tener la gloria de Dios. Fíjate que a mí me tocó afirmarme en Cristo por allá por los años de 1995. Yo conocí a Jesús a la edad de 12 años, era muy niño, pero no entendía muchas cosas, pero digo que me tocó afirmarme en la vida cristiana por los años de 1992 al 95 por ahí. Resulta que había un mover de Dios muy fuerte en México, que fue cuando surgió la música o se hicieron muy famosos Marcos Witt, Marco Barrientos y toda esta gente que hoy elevamos sus cantos. Entonces había un mover de alabanza y adoración y un mover del Espíritu Santo muy fuerte, muy fuerte. Recuerdo que en esas épocas nosotros organizábamos veladas de oración en mi casa. En esas veladas de oración, al principio empezamos solamente orando, pero después con el tiempo empezaron a pasar cosas sobrenaturales y extrañas. Empezaron a haber sanidades y milagros, empezaron a haber la tierra un día después, durante la oración, tembló. En medio de mi casa se levantó así como si hubiera pasado un monstruo por abajo así, y una joroba, y se levantó y se fue, y pensamos que había habido un terremoto en la ciudad, y no había habido ningún terremoto. Lo que pasó fue que había temblado donde estábamos orando nosotros. Y todo esto empezó a jalar muchos jóvenes al punto que cada fin de semana nos reuníamos alrededor de 150 jóvenes solo con el propósito de orar. Y eso empezó a hacer una efervescencia tremenda. Aún en la colonia la gente se asomaba por las ventanas para ver lo que estaba pasando adentro de mi casa. Y a lo mejor como estábamos, no a lo mejor, realmente como estábamos tan metidos en esto, no nos dimos cuenta de lo que realmente estaba pasando espiritualmente. Y de repente me surgió una idea con todos esos jóvenes de que la Biblia dice que a través de Jesús los muertos resucitaban. Entonces se nos ocurrió empezar a ir a orar por los muertos para que se levantaran. Algunos de ustedes no conocen esta historia, pero es verídica. Otros ya la saben, no sé quién la sabe, pero se nos ocurrió ir a las funerarias a orar para que los muertos resucitaran, porque la Biblia dice que los muertos resucitarían. Andábamos, yo ahí llamo lo que se llama embriagados en el espíritu, porque no estábamos midiendo realmente lo que le estábamos creyendo a Dios. Y empezamos a creer porque los muertos resucitaran. Y un grupo de jóvenes y yo agarramos y nos empezamos a ir por lo menos una vez por semana. Orábamos, ayunábamos y nos íbamos a las funerarias a orar para que los muertos resucitaran. ¿Y qué pasó con todo eso? Que nunca resucitó un muerto. Entonces, a partir de eso, nosotros estábamos tan animados, estábamos tan entusiasmados con las señales y milagros que estábamos viendo en medio nuestro, pero parece que ese puntito en el arroz de que no resucitó ningún muerto, a mí personalmente como que me bajó un poquito la guardia, y la gente a mi alrededor, porque sucedió algo muy chusco una vez en una funeraria. Resulta que pues yo era el líder, yo era el que iba al frente a resucitar muertos. Entonces pedíamos permiso a la gente que estaba a los dolientes, y les decíamos: miren, nosotros no sabemos, la Biblia dice que los muertos resucitan. Nosotros no sabemos si su familiar vaya a resucitar, pero por lo menos vamos a practicar lo que la Biblia dice y vamos a hacer el intento. Dios es el que resucita, y
le voy a decir una sorpresa para mí. Yo pensaba que alguna gente se iba a enojar, que alguna gente nos iba a mandar a correr de la funeraria, y ninguna persona nunca nos corrió ni nos faltó al respeto. Todas las personas siempre nos dieron permiso de orar por el muerto. Y en una ocasión pasó algo pues que nos desanimó a todos, pues, porque fuimos a orar una vez, 2 veces, 3 veces y no resultó ni un muerto. Pero una vez yo puse la mano sobre el muerto. Entonces, íbamos a orar por el muerto y bueno, yo le dije a una persona, amiga mía, que orara ella por el muerto para que resucitara, ¿no? Entonces ella puso la mano sobre el muerto. Entonces su hermana también se emocionó, y también ella ya estaba orando así con sus ojos cerrados para que el muerto resucitara. Ella ya estaba orando y su hermana puso la mano sobre ella y pegó un grito. ¡Ah! Y todos, pues ella pegó el grito y todos nos asustamos, ¿no? Y ella pensó que se había levantado, realmente estaba orando, pero no esperaba que el muerto resucitara. Entonces todo eso se supo pues en el medio. Entonces todo esto se dispersó, ¿no? O sea, pero esta semana, cuando nosotros iniciamos Ministerios La Vid, entonces todas esas veladas de oración como que empezó así como que todo a bajar, como que empezamos a hacernos más light, como nosotros los que estábamos en ese movimiento, como que todo empezó a ser más, como a intelectualizar más todo. Pero esta semana, de hecho, cuando inició Ministerios La Vid, iniciamos orando por personas enfermas y estas sanaron. Y eso a mí, después de todos esos años, a mí me pegó una sorprendida tremenda, porque yo tenía años que no veía un milagro. Y nosotros empezamos aquí a orar por los enfermos y empezaron a sanar. Sanó Baude, hace unas semanas oramos por otras personas y fueron sanadas. La niña de un amigo mío tenía un problema en el cerebro, la habían diagnosticado con un tumor en el cerebro, sanó. Y entonces Dios esta semana llamó nuestra atención y yo quisiera hablarles esta tarde acerca de la gloria de Dios. Fíjese que la Biblia, encontré este pasaje de la Biblia, ve conmigo a 2 Corintios 4, verso 6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios, ¿qué quiere que conozcamos? Como iglesia cristiana, como personas, quiere que tú y yo conozcamos su gloria. La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? A la gente no la vamos a convencer hablándoles intelectualmente. La iglesia nació con milagros desde cuando nació la iglesia en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, nació haciéndose milagros. Nació con el poder de Dios manifestándose. Nosotros empezamos a ver milagros en aquella ocasión y los jóvenes empezaron a multiplicar. De veras, la gente se asomaba. Nosotros hacíamos veladas de oración como de 10 a 12 de la noche a 3, 4 de la mañana, y la gente se abultaba en las ventanas para estar viendo qué era lo que pasaba cuando nosotros orábamos. Sanidades, y muchos también milagros económicos, y todo este tipo de cosas estaban pasando. Una efervescencia tremenda entre los jóvenes, y muchos jóvenes adhiriéndose a los grupos. Nosotros veíamos con frecuencia, o estuvimos viendo sanidades de distintos tipos en el cuerpo de las personas, porque íbamos a los hospitales, nos metíamos a los hospitales, y aunque a veces no nos dejaban como jóvenes entrar, a veces a los hospitales no te dejan, y orábamos que el Espíritu Santo
Éramos jóvenes, ¿no? Por favor, no quiere decir que yo le diga que haga eso, pero hacíamos eso, decíamos, Espíritu Santo, haznos invisibles, y nos pasábamos en los hospitales e íbamos y orábamos por las personas y vimos, porque nosotros creíamos que Dios sanaba a los enfermos. Yo vengo de una iglesia muy tradicional en donde casi nunca se veían milagros. Nosotros nos enseñaron un estilo de vida cristiano, pero casi nunca se veía milagros, y nosotros entrábamos a los hospitales y empezamos a ver esos milagros. Yo me fui a Argentina inspirado por el Espíritu Santo a ir y llevar el evangelio en esta manera. Y sabe una cosa, y parece que cuando sucedió esto del muerto que no resucitó, o del grito parece que todos nos dispersamos, nos asustamos y dijimos, vamos a hacernos más light. Y nos hicimos light y se nos olvidó. Y hoy quiero que, como la vid, nosotros recobremos lo que Dios le ha dado a la iglesia. Una iglesia donde no hay sanidades, una iglesia donde no hay milagros, donde no se está moviendo el poder de Dios, es una iglesia muerta. Y nosotros tenemos que regresar a la gente. No la vamos a convencer de otra manera más que con demostración del Espíritu Santo y de poder. Hace unos días me decía, íbamos caminando mi hermano y yo, Edmundo, me fue realmente una inspiración esa caminata, porque íbamos. Yo le decía a las gentes que van los miércoles, les compartía que buscáramos algún ministerio para ayudar a la sociedad y crecer como congregación aún más. Y me dice mi hermano Edmundo, y en esa junta Carlos me dice, ¿sabes qué? Me dice, en la caminata Edmundo me dice, nosotros podemos ser una iglesia donde el mundo venga a ver los milagros que suceden en Ensenada. Y sabe una cosa, yo me quedé, es verdad. Nosotros podemos llevar el evangelio con poder. Este ministerio nació con sanidades y milagros, cosa que en muchas iglesias ni se dan. Hace años que no saben de las sanidades y milagros, y hoy nosotros podemos con el poder de Dios. Y yo quiero enseñarte en la Biblia cómo Dios nos muestra el camino que tenemos que conocer la gloria de Dios. Si nosotros no traemos sanidades y milagros a esta sociedad, nosotros no estamos aportando a la sociedad. ¿Sí? Y lo explico de esta manera. Fíjese usted que cuando el evangelio o el cristianismo nació con el poder de Dios, nació en el Pentecostés, y mucha gente habló lenguas y lenguas, y fue derramado el Espíritu Santo. Y más allá de que la gente se caía o había manifestaciones, los discípulos y la gente empezó a salir a las calles, empezaron a orar por la gente, y llegó el momento en que Roma completa proclamó el cristianismo como su religión oficial. ¿Por qué? Porque era tal la efervescencia de los milagros y los prodigios que estaban sucediendo a través de la iglesia, que todo Roma conoció y decidió moverse hacia Jesús. Nosotros vamos a impactar. Esta ciudad de Ensenada es una sociedad con 400 iglesias cristianas o más. Pero en nuestro país hemos dicho que hay un avivamiento, pero no más de palabra. No hay avivamiento. La corrupción, el crimen no ha cambiado. Las situaciones en la sociedad no han sido cambiadas. La enfermedad, la pobreza cada vez crece más. Y desgraciadamente hemos llegado a ver que solamente el cristianismo se usa con fines políticos y aún electorales. Pero sabes una cosa, tú y yo fuimos llamados por Dios, ve conmigo, a traer el conocimiento de la gloria de Dios. Nosotros fuimos llamados a llevar el conocimiento de la gloria de Dios. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que la gente sepa a través de ti y de mí, conozca la gloria de Dios. Si hay una enfermedad, que sea sanada. Si hay una enfermedad del alma, si hay un matrimonio disfuncional, que sea sanado. Ahora,
Fíjese usted muy bien, nuestros matrimonios, el domingo pasado hablé de que los matrimonios, que en la iglesia cristiana hay un alto índice de divorcio. ¿Y sabes qué? Por ausencia de gloria de Dios. ¿Por qué? Ahí le va. La Biblia dice en Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando la gloria de Dios está manifestándose o viviendo en nuestros hogares, nosotros empezamos a tener unidad. La falta de unidad en una familia, en una iglesia, en una empresa o en cualquier área se da a partir de la falta de presencia de Dios en nuestro medio. Ahora, ¿a dónde Dios nos quiere llevar con su gloria? Él nos heredó, aquí dice la escritura que Él nos heredó su gloria. Esta es la oración, la gloria que me diste yo les he dado. Es una oración que hizo Jesús justo antes de morir, justo antes de ser aprendido. ¿Qué quiere decir la gloria de Dios? La gloria de Dios es regresar al esplendor, a la salud, a la prosperidad. Es regresar a la presencia de Dios que había en el huerto del Edén. El huerto del Edén no es un lugar físico, o no es solamente un lugar físico. Sí existió físicamente, pero pues en diversos tiempos de la historia el huerto del Edén ha sido buscado por los científicos, por la ciencia, y no ha sido encontrado. Asimismo el arca, no sé si ustedes, hay dos objetos, digamos, desaparecidos que existieron físicamente en la Biblia. Uno de los objetos es el Edén. O uno de los sitios es el Edén, y el otro objeto es el arca del pacto. Y curiosamente el Edén es un lugar que estuvo en esta tierra físicamente, pero hoy ha desaparecido. No sabemos dónde está. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está dando un mensaje a través de esa desaparición, porque es un estadio espiritual el Edén. Es una manera de estar, es una manera de vivir, es una manera de sentir el Edén. El arca del pacto simboliza la presencia de Dios. ¿Y qué simboliza esa presencia de Dios? Simboliza vivir en la plenitud de Dios. Los dos símbolos de la presencia de Dios más fuerte en la escritura están desaparecidos. ¿Sabes qué? Porque hoy Dios ha decidido venir y morar en tu corazón y en mi corazón en gloria. No se vayan, apenas vamos empezando. Ahora, fíjate muy bien cómo en la escritura, ve conmigo por favor al libro de Hechos capítulo 3, verso 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. ¿De quién está hablando? ¿De qué está hablando esta cita? A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Está hablando de Jesús. Los tiempos de restauración de todas las cosas, ¿qué significa? Significa que la iglesia, cuando Jesús se fue, dejó una iglesia en plenitud. Estaba viviéndose en la gloria de Dios. Los milagros a través de la iglesia en el Pentecostés, todo esto era un mover impresionante en las ciudades. El evangelio corría como pólvora en esos tiempos, era como pólvora encendida. Era un mover impresionante en la sociedad de ese tiempo. Pero está hablando proféticamente aquí en el libro de Hechos el tiempo de la restauración de todas las cosas, porque el evangelio empezó a decaer hasta llegar a un oscurantismo, hasta un tiempo de mortandad espiritual en la humanidad. Ustedes se acuerdan que hubo tiempos en donde, o ustedes no se acuerdan porque no vivíamos nadie de nosotros en ese tiempo, pero nosotros sabemos por la historia que hubo tiempos en donde la salvación se compraba. Por ejemplo, tenías que pagar un dinero para poder ser salvo, no existía la salvación por fe. Y empezó un tiempo, llegó el punto más bajo del evangelio
hasta el oscurantismo, donde no había salvación. Y llegó un hombre llamado Martín Lutero que dijo: mas el justo por su fe vivirá. ¿Y qué pasó? Y empezó la restauración de la iglesia. Hasta el día de hoy esa restauración no ha parado. El tiempo, ¿qué pasó con esa restauración? Martín Lutero restauró, o a través de él, la salvación por fe. Y la gente empezó a decir: no, yo no necesito pagar por mi salvación. Hoy yo puedo ser salvo por la fe. Y ya no se pagó más, sino ahora fue por la fe. Pero después vinieron otros gentes inteligentes o buscadores de Dios y dijeron: hey, no solamente es necesario la fe, la salvación por fe, hay que bautizarse. Y nació una denominación que hasta el día de hoy existe, que se llamaron los bautistas. Y ya no nomás ellos, todo esto eran innovaciones, eran cosas que no existían. Primero la salvación por fe y después el bautismo. Y luego hubo un hombre llamado John Wesley en Inglaterra que dijo: hey, no solamente hay que vivir por fe, salvación por fe, no solamente hay que ser bautizados, hay que vivir santamente, hay que vivir ordenadamente. Y él hizo un método para vivir cristianamente. ¿Y qué creen qué denominación creen que nació? Los metodistas. Y después estamos avanzando en la historia y estamos viendo cómo Dios ha ido restaurando. Luego vinieron unas gentes que dijeron: no solamente hay que vivir santamente, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y nacieron, y ellos buscaron tener lo que hubo en el Pentecostal, y nacieron los pentecostales. Ahora, ¿sabes cuándo nacieron los pentecostales? A principios de los 1900. Dios ha ido acelerando los tiempos de la restauración. Y después, y en las iglesias, no sé si ustedes se acuerdan, era la música. Hoy tú ves a Carla ahí tocando, ves a Beto con la guitarra, ves hay iglesias que tienen unas orquestas tremendas, unas alabanzas impresionantes. Pero por muchos años la música era ajena a la iglesia. Ajena. Y en Estados Unidos y aquí en México también, por allá por los años finales de los 70, principios de los 80, empezó un mover de gente que empezó a decir: la música es de Dios, hay que restaurar el tabernáculo de David, la adoración para Dios. Y nació la restauración de la alabanza y la adoración. Y hoy es de lo más común que una iglesia tenga alabanza y adoración. ¿Cierto o no? Y Dios ha ido restaurando poco a poco a la iglesia. Y hoy Dios en el mundo, escúchame bien, está trayendo hoy en el mundo hay la iglesia está polarizada en dos extremos. Un extremo de la iglesia es una carnalidad impresionante. Una vida donde no hay milagros, donde solamente son clubs, son situaciones donde hay una gran corrupción en la iglesia. Pero también tenemos que saber que hoy en día en la iglesia cristiana hay un mover de sanidades y milagros impresionante. El que en nuestra ciudad o en algún lugar del mundo, por aquello que nos ven por internet, que no lo tengas en tu casa o en tu ciudad, no quiere decir que no exista. Dios está trayendo sanidades, milagros impresionantes en la sociedad, en el mundo cristiano. ¿Por qué? Ahora vamos a ver qué es lo que quiere Dios hacer contigo y conmigo. Fíjate lo que la Biblia dice en Mateo 13:54. Dice: y venido a su tierra, está hablando de Jesús, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Hoy la restauración que Dios está trayendo a la iglesia tiene dos aspectos. Póngame mucha atención. Una restauración de la sabiduría, una restauración en la iglesia de gente educada buscando a Dios. La sabiduría, hoy en día, antes en México en los años 60, 70, el cristianismo y en el mundo era un cristianismo de gente pobre, ¿cierto o no? O de gente sin estudios.
Pero hoy en día Dios está trayendo un mover, una restauración de la sabiduría en la iglesia. Hoy en día el evangelio tú lo ves a artistas, a científicos, a gente connotada, a políticos diciendo yo soy cristiano, amo a Dios y estos son mis principios. La sabiduría está siendo restaurada en la iglesia, pero también los milagros está siendo restaurado en la iglesia. Y nosotros tenemos que ir tras eso, tú y yo. ¿Y quién lleva todo esto a la sociedad? La iglesia. La iglesia no es solo el pastor. Hoy quiero animarte. Dios está trayendo a la vid un mover de sanidades y milagros. Se están dando aquí entre nosotros. Anímate a orar por tu vecino. Anímate a orar y poner las manos sobre los enfermos. Porque hoy es el día de sanidad a través de la vid. Dios está trayendo, y no es solamente que lo haga a través del pastor. Hay una unción en medio nuestro que está trayendo sanidades y milagros. Un día yo me sorprendí. De veras, yo he sido el mayor sorprendido con las cosas que están sucediendo entre nosotros. Cuando a mí me pasó lo del muerto, que de lo que nos asustamos con el muerto, yo haga de cuenta que agarré. Y sí creo que yo sé que un día van a resucitar los muertos entre nosotros. Pero yo hice como que por un momento hice a un lado todo esto. Porque me impresionó, ¿sí? Si así lo queremos decir. Pero cuando empezamos el ministerio La Vid, yo vi que Lulú, que Héctor ponía las manos sobre los enfermos, que yo ponía las manos sobre los enfermos y empezaron a sanar. La gente y empezaron a venir aquí a partir de eso. Pero sabe una cosa, yo no que lo paré conscientemente, sino que dije, a ver, ¿qué está pasando? Y hoy Dios me ha llamado la atención a través de Carlos, a través de Edmundo, a través de la junta que tenemos los miércoles. Y nos dijeron, eso es lo que tenemos nosotros para dar a esta ciudad de Ensenada. ¿Sabes qué tenemos? Sanidades y milagros. Tú y yo somos enviados a llevar sanidades y milagros a nuestra sociedad. ¿Sabes? Los matrimonios no van a sanar hasta que no vean. Yo estoy seguro que hoy en día van a empezar a ver matrimonios restaurados. ¿Sabes por qué? Porque la gloria de Dios va a caer en medio nuestro. Y dice, la gloria de Dios trae unidad para que sean uno como tú y el Padre son uno. Las sanidades y milagros empiezan a hacer que los matrimonios se restauren, empiezan a hacer que la paz venga a nuestros hogares. Las sanidades y milagros es el poder de Dios manifestado en medio nuestro, es la aprobación de Dios para nuestras vidas. ¿De dónde saco esto? De la Escritura. Ve conmigo, por favor. ¿Qué hacía Jesús? Sabiduría y milagros. La restauración que viene a la iglesia vendrá a través de restaurar ¿qué? La sabiduría y los milagros. No podemos quedarnos como en época pasada en una iglesia que solamente buscaba los milagros sin tener la sabiduría. Las dos cosas tienen que ser restauradas en nuestro medio. Pero dice la Escritura de la siguiente manera. 2 Corintios 12:12 dice: con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Se lo voy a volver a repetir para que lo vamos a masticar lentamente para que digiramos, para que podamos digerir esto que dice aquí. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Las señales, los prodigios y los milagros son las señales de la aprobación de Dios para un ministerio o para una persona. Cuando esto empezó a suceder en medio nuestro en la vida, yo dije: ¿se acuerdan que una vez vino una persona y nos dijo: nosotros aquí hay una unción de apostolado? ¿Se acuerdan? Cuando empezamos la vida en el primer evento, vinieron y nos dijeron que esta iglesia iba a ser una iglesia apostólica. Y yo dije, se me hizo grande el saco, pero dije, está bueno. Pero cuando empezamos, yo leí esto, que los señales y los prodigios son señales de apostolado. Quiere decir que Dios está trayendo una aprobación sobre este ministerio. Cuando tú
pones las manos sobre los enfermos y estos sanan, Dios te está diciendo: yo estoy aprobando todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. ¿Sí? Y como dice, y la Biblia dice en el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Está hablando de la unción. La unción de la vid. ¿Eso qué quiere decir? Que la unción desciende de la cabeza a los pies. Si tú estás bajo la cobertura de la vid ministerios, tú tienes una unción apostólica de milagros. ¿Por qué? Porque eso es espiritual. Eso está derramado sobre todos los que estamos aquí por el solo hecho de estar bajo este ministerio y este pastorado. ¿Me estoy explicando? Pero tenemos que animarnos a impactar nuestra sociedad con sanidades y milagros. ¿Quién? ¿Solamente Héctor Luna, el pastor? No, la iglesia hacía las señales y prodigios en las ciudades en el libro de los Hechos. No eran solo los apóstoles. Los apóstoles eran los líderes del movimiento, pero donde quiera que iba la gente que estaba en la iglesia de los Hechos, la gente estaba sanando. Por eso consternaron ciudades enteras. Ahí en el lugar donde tú te desenvuelves, en tu centro de trabajo, no tienes que ser un gran orador ni conocer toda la Biblia. Es una unción, acuérdate. ¿Sabes qué puedes hacer? Que me duele aquí, me duele allá. No soy muy bueno para orar, le puedes decir a la persona. Pero la verdad, el poder de Dios se mueve a través de mí. ¿Me darías permiso de orar por ti? Y no esperes sacar una oración rimbombante, espiritifláutica. No, nada más pon tu mano sobre... que yo me equivoco y cometo pecados. Todos los cometemos. Es una unción que Dios está trayendo a la iglesia. Pon tu mano sobre la gente y sánala en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Dios ha traído esto a este ministerio. Yo te puedo decir, es una bendición tremenda que tenemos en la vida. Y en otros ministerios el tenerlo. Yo cuando lo vi en medio nuestro dije: ay, Dios sana. Porque yo tenía años, te lo puedo decir, años que no veía en mi medio cristiano una sanidad y un milagro. Años, mucha palabra, mucha enseñanza y después poca enseñanza, pero ya ni palabra. Pero ¿sabe una cosa? Dios quiere restaurar y no solamente usarme a mí, Dios quiere usarte a ti, a la iglesia, a todos los que estamos aquí, para poner las manos sobre las personas y estas sanen. Ese es el ministerio de la vid, los milagros, restaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros pusimos en el logo de la vid: como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué pasa en el cielo? Las sanidades, en el cielo no hay enfermedad. ¿Qué pasa en el cielo? La vida del Edén. El Edén es un estadio espiritual, es un estadio de salud, de paz, de gozo, de alegría. Y eso lo derramamos tú y yo a través del Espíritu Santo. Que no te pase como a mí me pasó una vez, de que decidí cerrar la cortina de los milagros. Y hoy, esta semana, yo iba caminando con Edmundo. Y cuando inició la vida empezaron a suceder, pero iba caminando con Edmundo y Edmundo me empezó a decir: mi familia vino a la vid por lo que pasó con Baude. Y gente empezó a venir por lo que empezó a suceder aquí. Y me dijo: nosotros podemos, fíjate, el profeta Mundi. El profeta Mundi me dijo: el profeta Mundi me dijo: ¿sabes qué? Nosotros podemos ser en Ensenada un lugar donde la gente venga del mundo a recibir su milagro. Y sabes una cosa, es verdad.
Vamos a hacer de la vid, tú y yo, un lugar en el nombre de Jesús donde la gente venga a recibir su milagro. Si tú oras por un enfermo y no sana, dilo, tráetelo el domingo, porque nosotros, Dios está usándonos con poder para sanar y liberar a la gente. No, pero no lo traigas, invítalo a que venga el domingo, pero primero tú ora por él. ¿Sabes por qué? Porque Dios te usa a ti, no solamente a los pastores y líderes. Le voy a decir algo que sucedió, que yo hoy me dijo mi hijo Héctorín, ayer fueron a orar por una persona conocida nuestra desde hace muchos años. Es más, muy apreciada por nosotros. Nosotros crecimos en nuestra juventud juntos. Es una persona que realmente son de esas personas que dejas de ver, pero siempre llevas en el corazón. Y ayer que fue Carlos a llevar a los jóvenes a San Vicente, visitó Camalú y encontró con que esta persona que nosotros apreciamos mucho está enferma, o había estado enferma de cáncer, porque ya oraron por ella y ha sanado, ¿verdad? Y el diablo se ha dado a la tarea de destruir la salud del pueblo de Dios. Gente que creció en el evangelio, gente que creció en una iglesia, que creció amando y sirviendo a Dios, hoy deteriorados en su salud, porque la iglesia hemos dejado de creer en los milagros. Yo quiero animarte el día de hoy, que salgamos diciéndole: Señor, yo creo en los milagros. Esta enseñanza, y así se llama, y yo creo que va a marcar un cambio en este ministerio. Decir, ¿sabes qué, Señor? Yo creo en los milagros. I believe the miracles. ¿Por qué? Porque Dios los está haciendo en medio nuestro. Nosotros vamos a ganar, a traer a mucha gente al conocimiento de Dios a través de los milagros. Si tú estás hoy, tenemos muchas visitas en nuestra página, Si tú estás en una iglesia donde no hay milagros y prodigios, estás en una iglesia donde va camino a la muerte. Es verdad. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es una iglesia donde no hay sanidades y donde no hay milagros? Es un lugar, es como un pez fuera del agua. Cuando tú sacas a un pez del agua, no se muere inmediatamente, pero poco a poco pasa tiempo más, tiempo menos, y muere irremediablemente, porque el ambiente de la iglesia es la gloria de Dios. Una iglesia sin gloria de Dios es una iglesia tendiente a morir. Es como un árbol. Un árbol, tú lo sacas de sus raíces, de estar sembrado en la tierra, lo sacas y lo expones al aire, no se muere inmediatamente. Una iglesia y una persona lejos de la gloria de Dios no muere inmediatamente, pero con el tiempo empieza a morir. Y sabes que tú y yo no vamos a permitir que ese síndrome de muerte que aqueja a la iglesia el día de hoy nos caiga. Nosotros vamos a vivir y buscar y caminar en los milagros, en los prodigios que Dios está trayendo el día de hoy. ¿Sabes qué nos ha pasado como iglesia? Por querer parecer muy normales, hemos dejado de practicar las cosas que vienen en la palabra que hacía la iglesia. Por querer parecer que entrar en la sociedad como gente normal, gente en la sociedad. ¿Qué nos pasa? Nos alejamos de los prodigios y de los milagros, y ¿sabes? Empezamos a morir. Nosotros no somos normales, somos gente que nos usa Dios en señales y en prodigios. Somos gente que Dios nos ha puesto en medio de esta ciudad para traer una solución y traer el conocimiento de la gloria de Dios. El conocimiento de la gloria de Dios no se adquiere por un conocimiento o por una vía académica o por una vía solamente intelectual. Se adquiere en relación y comunión. Escúchame bien, se adquiere en relación y comunión íntima con el Espíritu Santo. El otro día me decía también el profeta Mundi,
El profeta Mundi, de verdad, para mí fue sumamente edificante esa plática con mi hermano. De esta semana yo creo la plática más edificante que he tenido, además de con Dios, ha sido con mi hermano Edmundo. Íbamos caminando y me dice, me dice mi hermano Edmundo, es que solamente es meterse con Dios. Me dice, métete con Dios y las cosas van a suceder. ¡Hala! Yo dije, pues sí es cierto, ¿no? No es nada rebuscado. ¿Quieres que Dios te use en sanidades y milagros? Métete con Dios y las cosas van a suceder. Pero no podemos pasar la vida diciendo, creyendo en un Dios de poder y sin vivir el poder de Dios. Es como vivir casado con una mujer muy bella y no poder verle el rostro. Es como vivir con un hombre muy guapo y no poder disfrutar su belleza. Si nosotros vivimos como cristianos con el Dios todopoderoso y no disfrutamos de su belleza y su poder, estamos desperdiciando la vida de Dios. Regresemos a dos cosas, a lo que tenía Jesús. Número 1, sabiduría en el conocimiento. Nosotros no somos gente cristianos, gente ignorante, gente sin cultura. Nosotros somos gente que somos gente que nos hemos educado, pero por la misma educación que tenemos entendemos que no se puede vivir sin alimentar el Espíritu, y el Espíritu se alimenta a través del Espíritu Santo. No hay otra manera. Nosotros ahora, vamos a orar esta mañana. Ojo, aquí nosotros vamos a asaltar esta ciudad. ¿Cómo lo vamos a asaltar? Con el poder de Dios esta ciudad. Y le voy a decir qué vamos a hacer esta mañana. Primero vamos a orar por quien venga con una enfermedad o con un problema físico. Pero después vamos a orar para impartir la unción de sanidades y milagros. Por si tienes dudas si la tienes o no la tienes, este ministerio la tiene. Dios nos ha dado los señales y prodigios como aprobación de ministerios. ¿Se han dado ustedes cuenta de ello? Aquí dice, esos son los señales de apóstol. Y Hebreos 2:4, ve conmigo también a Hebreos 2:4 para reafirmar esta idea. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué hace Dios? Testifica juntamente con nosotros. ¿Cómo Dios testifica juntamente con nosotros? Dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Así Dios testifica contigo. No hay mucho que hablar, a lo mejor tú no sabes mucho y no importa, pero cuando el poder de Dios está en ti, no hay mucho que decir. Lo único que hay que hacer es poner la mano sobre las personas, y las personas solitas, después de que sanen, te van a decir, ¿a dónde vas tú a la iglesia? ¿Con quién te estás juntando? ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en medio nuestro. Héctorín ha estado orando por gentes y ha estado sanando. Nosotros hemos estado orando por personas en nuestra casa. No creas que en una situación así, que dijeras tú, cayó el humo en la casa y vino y sentí una gloria, un calor que subió y bajó. No, a veces no sientes nada. Lo único que sientes es lo que dice la palabra. Dice, yo voy a poner mis manos, y la niña esta sanó del cerebro. Estaba desahuciada por los médicos. La doctora le dijo, mira, tráeme los anteriores análisis para verlos, por favor. Porque hoy todo ha cambiado. Lo que yo leo aquí, dice, lo que yo leo aquí es que tu hija está totalmente sana. Y eso lo hizo Dios a través de gente como tú y como yo. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta mañana? ¿Cuántos les quedó claro el ministerio de la vida? Tu ministerio son las sanidades y milagros.
Hay veces, ¿sabes una cosa? No permitas que te acostumbres, no te conformes con la enfermedad. No te conformes a la obra del diablo. La obra del diablo es la enfermedad. No te conformes a ella. A veces la recibimos como, bueno, ya así es. Además empezamos a decir, mi diabetes, mi cáncer. ¿Cuál mi cáncer y cuál mi diabetes? Esos son del diablo y devuélveselos a él. Nosotros somos diseñados para la salud y para impartir salud. Es que este odia a esta persona. Nosotros no somos diseñados para odiar a nadie, ni para vivir en enemistad, ni nos conformemos a vivir, a aceptar esas cosas como normales y naturales. Nosotros somos enviados con el poder de Dios para restauración. Póngase de pie un momentito, por favor. Fíjese lo que dice la Escritura. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor. A ver, sí. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Dios aprobó al mismo Jesús con señales, prodigios y milagros. Es tiempo. No sé cuántos años tú tengas de cristiano. A lo mejor te pasó como a mí, que me alejé del ministerio de los señales y prodigios. No sé cuánto tu tiempo tengas como cristiano, o de conocer a Jesús o de Dios. Pero ¿sabes una cosa? No se requiere ni mucho conocimiento. El que hace los milagros es Dios, no somos nosotros. Él respaldará lo que tú hagas.